¿Qué son los identificadores? Los identificadores son algunos atributos que nosotros vamos a necesitar para poder distinguir entre un objeto y otro objeto, pero que no va a ser parte del diseño que estamos realizando. Entonces aquí vemos una clase llamada persona. Esta clase llamada persona tiene algo incorrecto. ¿Qué es ese algo incorrecto que ya tiene? Simplemente que le estamos poniendo este identificador ID. Esto no lo debe llevar. Entonces podemos especificar que es el nombre, la edad, el número del seguro social, la licencia de conducir, pero estos identificadores no, es algo que yo lo voy a utilizar en el momento ya de implementar el sistema de información, pero que no se debe ver reflejado como tal en el diagrama de clases que estamos desarrollando. La forma correcta es como lo vemos aquí a la derecha. Los atributos derivados. Los atributos derivados son aquellos atributos que dependen de unos atributos básicos. Entonces, aquí podemos ver este ejemplo donde tenemos la clase. Entonces tenemos el nombre de la clase y los atributos derivados se especifican con esta barrita, con este slash que hay acá. Entonces lo podemos visualizar de esa manera con el slash. Entonces aquí vemos que hay una clase llamada rectángulo, la cual tiene un atributo básico que es el ancho, otro atributo básico que es el largo, y tenemos este atributo derivado que es el área. Por eso leemos la barrita, el área entonces dependería del ancho y el largo de dicho rectángulo. Entonces atributos derivados son los que dependen de los atributos básicos. Restricciones de los atributos. También podemos darle restricciones de valores que pueden tomar o que no pueden tomar en algún caso. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cuál es la notación para esto. Entonces la notación que utilizamos para esto es la que podemos ver aquí: nombre de la clase, la lista de atributos y las restricciones se colocan por fuera de la clase entre llaves. Aquí vemos este ejemplo, tenemos la clase rectángulo que tiene el atributo ancho, el atributo largo, tenemos un atributo derivado que es el área, que depende del ancho y el largo, y aquí estamos especificando unas restricciones, que el ancho debe ser igual al largo y que el área es igual al ancho por el largo. Entonces aquí estamos colocando unas restricciones para esto, para la creación de los objetos de este tipo de clase rectángulo. Entonces ahí estamos viendo lo que son las restricciones, las podemos representar por medio de llaves. Operaciones entre los métodos. Entonces, ¿cómo pueden ser las operaciones? Ya vimos entonces los atributos, ¿sí? Entonces ya dijimos, la clase tiene un nombre, tiene unos atributos y también tiene unas operaciones. Las operaciones son las funciones o transformaciones que se aplican a todos los objetos de una clase en particular. Entonces aquí vemos varios ejemplos de esto. Entonces estamos viendo que es el nombre de la clase, la lista de los atributos y la lista de las operaciones. Tenemos tres clases diferentes. Estamos viendo aquí una clase persona que tiene como atributos el nombre y la edad, y tiene como operaciones o métodos o funciones trabajar y votar. Por lo general son verbos. Tenemos otra clase llamada universidad que tiene como atributos el nombre, la dirección y como métodos o operaciones enseñar y graduar. Y tenemos la clase rectángulo, la cual tiene ancho, largo como atributos y tiene como operaciones dibujar y borrar. Recuerde que estos atributos, como lo dice acá la descripción que vemos acá arriba, estos atributos trabajan sobre estas funciones, estas operaciones trabajan sobre los atributos y le pueden modificar algo, pueden modificar algún valor de estos atributos que tenemos acá. Entonces esos son estas operaciones y métodos. Las operaciones o métodos también pueden ser públicas, también pueden ser privadas y también pueden ser protegidas dependiendo si deseamos compartirlas con otros o no. Pues aquí tenemos una clase llamada usuario que tiene el nombre, dirección y situación, nombre de tipo char, dirección de tipo char y situación de tipo entero, y tiene los atributos entrar, salir y trabajar. Entonces operaciones o métodos que actúan sobre
estos atributos como tal de la clase. La notación extendida, entonces, para la parte de los atributos, entonces ya el nombre de la clase, ya habíamos visto esta notación extendida para los atributos. Entonces también hay una extensión para las operaciones. Decimos cómo se llama esa operación, entre paréntesis podemos especificar qué argumentos va a recibir esa función, y después del operador dos puntos, qué resultado, qué nos va a entregar como resultado esa operación. Esa es la notación extendida. Aquí tenemos dos clases que nos pueden simbolizar esta parte. Tenemos una clase figura que tiene como atributo posición y color, y tiene como atributos un método llamado mover, que recibe como parámetro un vector que va a especificar el movimiento y va a retornar un valor booleano, o sea, un valor de falso o verdadero, dependiendo de si se puede mover la figura o no se puede mover. El método rotar recibe como argumento un ángulo en el cual se va a rotar dicha figura, y retorna un valor booleano que nos especifica si se pudo rotar o no se pudo rotar dicha figura. Aquí tenemos otra clase llamada archivo. La clase archivo tiene un atributo llamado nombre, el nombre de ese archivo, y tiene un método llamado imprimir. Este imprimir recibe dos atributos, mire que se pueden ir separados por comas. El primer atributo que recibe es el dispositivo, y el otro atributo que va a recibir es el entero. Entonces el dispositivo hacia el cual se va a imprimir dicho archivo, y el número entero de veces que se va a imprimir, y retorna un valor booleano dependiendo si se pudo imprimir o no se pudo imprimir. Entonces esta es la notación extensa para los atributos, para la parte de las operaciones de una clase. Bueno, las clases también tienen relaciones. Las relaciones que pueden haber entre diferentes clases pueden ser por generalización, asociación o ensamblados. Y también algo que se llama la cardinalidad, que especifica cómo se relacionan las instancias u objetos de una clase con uno de los objetos de otras clases. Entonces la cardinalidad puede ser de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Se especifica con los numeritos que vemos aquí en estos lugares. El asterisco significa muchos, y el no haber algo entonces significaría uno. Aquí vemos algunos ejemplos, que sería una universidad con muchos estudiantes. Entonces un objeto universidad se relaciona con muchos objetos estudiante. También se puede dar el caso donde muchos estudiantes puedan pertenecer a muchas universidades, entonces habría una relación de muchos a muchos. Aquí hay otra relación ya directamente, que decimos 0 o una universidad pueden tener muchos estudiantes. Otra relación que nos muestra que una compañía puede tener muchas personas. Entonces, un objeto compañía con muchas personas. Puede haber un objeto compañía y especificar al otro lado solo dos personas. Entonces sería una compañía que se compone solo de dos personas. Podemos tener un objeto compañía que se compone de 10 o más. Entonces ahí estamos dándole un origen, o sea, un mínimo, un valor mínimo que sería 10, y máximo lo que sea de ahí en adelante. Y podemos tener en la parte de compañía con persona, es decir, una compañía con una o dos personas. De esta manera especificamos lo que es la cardinalidad en los diagramas de clases.